No nos hemos dado cuenta de qué tan importante es estar conscientes. Conscientes en la palabra, ¿no? Por supuesto, ¿no? Conscientes en lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿no? Y quiero rápidamente ir allá a Romanos. Acuérdense que estamos viendo la serie de la historia de Ruth, ¿verdad? El libro de Ruth. Pero quiero empezar a tocar puntos en el Nuevo Testamento muy importantes. Vamos a basar este mensaje precisamente tanto en la historia de Ruth como en la historia de nosotros en este tiempo, ¿verdad? Allá en Romanos capítulo 5 nos habla acerca de una situación, una situación recta delante de Dios que el creyente tiene. En el caso de la historia de Ruth podemos observar también que Ruth en su momento tuvo que tomar decisiones importantísimas. Tú y yo estamos también expuestos a ese tipo de decisiones importantes en nuestra vida. Y la mejor decisión, la decisión más importante de nuestra vida es seguir ¿a quién? Al Señor. Y seguir al Señor, estamos hablando en términos espirituales, no solamente lo sigues, ¿verdad? Caminando atrás de una persona específicamente material, ¿verdad? No, lo que está diciendo la Escritura es que tenemos que seguir al Señor, guiados por el Espíritu Santo, siguiendo a Jesús de una manera subjetiva, porque es de manera espiritual. Pero aparte de seguirla de esa manera, aparte de seguir a nuestro Señor Jesucristo de esa manera subjetiva que no lo ves físicamente, pero está siendo guiado por Él a través de ¿qué? De su bendita palabra. Hace un momento hablábamos de un salmo, ¿verdad? Y ese salmo dice la Escritura que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice. ¿Por qué? Porque su palabra es la base de nuestra vida, ¿verdad? Pensábamos que a veces Dios estaba muy lejos de nosotros. No, su palabra, Él mismo, ¿verdad? El verbo está con nosotros. De una manera física, si quisiéramos verlo de esa manera, ¿verdad? De manera física tú tienes la Escritura en tus manos. Y es a través de su mente, es a través de lo que Él piensa que somos guiados. Pero, aparte de ser guiados por medio de su palabra, su Espíritu nos da la fuerza, ¿verdad? Aunque no lo vemos, el que ha creído en la justicia de Dios, el Espíritu de Dios mora en su corazón, en tu corazón, en mi corazón mora. Así es que somos guiados de dos maneras. De manera material, ¿a través de qué? De su palabra, de una manera objetiva. Su palabra, su mente está aquí en las Escrituras. Aquí está su palabra. Estamos guiados ¿por quién? Por Él, por su mente. Pero aparte de que somos guiados por su palabra, su Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad? Nos mueve, ¿verdad? Es el que pone la motivación para que podamos dar los pasos necesarios para que el Señor realmente se glorifique en nosotros, ¿verdad? Muy bien. Romanos capítulo 5 dice pues, versículo 1, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Hemos creído en su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra esperanza, nuestro escudo, ¿verdad? Nuestra espada, dice, la espada del Espíritu, ¿qué? La palabra de Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz, ¿para con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Preciso entender lo siguiente. Es necesario entender lo siguiente. Dice,
es por la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios. ¿Por quién se guiaba Ruth? Por lo que le había dicho la suegra. ¿Y qué es lo que le enseñaba la suegra? Lo que estaba escrito en la palabra. Es igual que nosotros. Estamos siendo guiados por la palabra y su Espíritu es el que nos impulsa. Dice la Escritura, acá en Romanos, ¿verdad? Romanos 5, dice, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la manera como el Espíritu de Dios transmite, ¿verdad? ¿A quién? A nuestro espíritu. La naturaleza de Él. Así es que, de una manera muy especial, somos guiados por Dios a través de el Espíritu Santo y su palabra. Estas dos no pueden estar separadas jamás, ¿verdad? Tienen que estar siempre unidos. Su palabra y su Espíritu. La gracia. La manera en cómo el Espíritu Santo transmite a nuestro espíritu, ¿qué cosa? Su gracia. ¿Y qué es su gracia? Su naturaleza. El Espíritu Santo suministra a nuestro corazón, suministra a nuestro espíritu, ¿qué? Su gracia. Eso se llama su gracia. ¿Ok? Así es que tanto el Espíritu como su palabra en mancuerna, ¿verdad? Los dos unidos nos hacen caminar haciendo la voluntad de Él. Qué tremenda información nos está diciendo Romanos, ¿verdad? Dice que es por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por ti y por mí. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ¿verdad? El pago de nuestras culpas, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo me acuerdo muy bien lo que pasó en esta historia de Ruth. Yo me imagino que cuando Noemí, su suegra, se dio cuenta de lo que había pasado, de haber rechazado, ¿verdad?, la gracia de Dios, el haberse salido de su pueblo de Belén de Judá, ¿verdad?, y buscar en otro lugar, en Moab, ¿verdad?, otras cosas, se arrepintió. Y la única manera de poder encontrar esa paz era, ¿qué? Reconciliándose con el Señor. Y el reconciliarse en ese tiempo, en ese momento, era necesario regresar ¿a dónde? A su pueblo, a su lugar. ¿Para qué? Para que pudiera ser, ¿cómo? Para que pudiera haber sido sanada. Para que pudiera haber sido otra vez regenerada de este padecimiento, de haber perdido a su familia, porque ella perdió todo. Ella perdió esposo, perdió hijos, perdió casa, perdió reconocimiento, respeto, perdió todo.
Por eso llegó, como decía Noemí, regresó como a Belén de Judá. Dice que regresó vacía. Ya sin ni siquiera esa posibilidad, ¿verdad? Ahora bien, Ruth, dicen por ahí, sacó la casta. Se dispuso y dijo, no, yo no me voy a perder esto. Dijo, no, yo voy a seguir lo que está hablando mi suegra. Yo voy a creer en este Dios vivo y verdadero. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Se agarró de la fe, ¿verdad? Del Señor. Por eso hay una plática entre vos y ella y le dice que el Señor, que Jehová te bendiga. Porque yo he escuchado lo que has hecho por tu suegra. ¿Verdad? Nosotros tenemos que hacer eso, afianzarnos, agarrarnos, anclarnos, ¿verdad? Porque no hay otra forma. La única manera es nuestro Señor Jesucristo. La única forma en la cual podamos ser salvos es a través ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer rápidamente Hechos. Atrasito, ¿verdad? Capítulo 4. El día de ayer estaba checando este comentario que nos hace Hechos de una manera tremenda. Casi nos quedamos sorprendidos, ¿verdad? Los hermanos y su servidor, de qué tan importante es conocer la palabra de Dios. Tan importante. ¿Por qué? Porque la Escritura dice cosas o nos revela cosas que definitivamente no hay otra manera en cómo, ¿verdad? En cómo podemos descansar. Y voy a Hechos 4. Hechos 4 es la plática entre Pedro y Juan y los que los habían agarrado, ¿verdad? Los habían echado a la cárcel. El sumo sacerdote, el liderazgo de ese tiempo. Y es tremendo cómo, ¿verdad? Versículo 8, Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Qué valentía de Pedro, ¿verdad? Ante un concilio, ante el gobernador, ¿verdad?, de esa época, ante los líderes religiosos. Ahí estaba Caifás y también estaba Anás, los sumos sacerdotes que gobernaban de manera religiosa a los judíos. Sin embargo, ¿verdad?, podemos ver cómo se para Pedro y le dice, ¿verdad?, y les dice a todos, lleno del Espíritu Santo, dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ellos estaban cuestionando la sanidad de este hombre, que Dios lo había sanado, ¿verdad? A través de Pedro y de Juan. Fíjense bien, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué valentía de Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? No sé si lo he comentado en la otra ocasión, ¿verdad? Pero Pedro agarra y señala a los altos niveles, a los altos líderes, ¿verdad? De ese entonces les dice, y vosotros, que vosotros ¿qué? Crucificasteis, los asesinaron. Ustedes asesinaron a Jesús de Nazaret. ¡Wow! ¡Qué acusación tan tremenda!
principal, ¿verdad?, de una construcción es la piedra angular, la más importante, ¿verdad?, de cualquier construcción. Pero dice algo tremendo en el versículo, todavía no he terminado, voy a repetir todo el versículo 12, Hechos 4:12, y en ninguno otro dice ¿qué? Hay salvación. En ningún otro. No es que fíjate que conozco a una persona que busca a Dios, pero es abatista, bueno, es católica o es testigo, ¿verdad? Como otros me han dicho. Aquí dice claramente que la única manera de salvarnos es a través de Jesús. Y Jesús ha establecido el método a través de la justicia de Dios. La única fórmula para poder salvar a la gente es a través de la justicia de Dios. Que Jesús tomó nuestras culpas, las consecuencias de nuestros pecados y las llevó a la cruz y las pagó. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre, escuchen, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow. Solamente Jesucristo te puede salvar. Nos puede salvar. No hay otra forma. Ni aunque pueda ser muy religioso, ni aunque pueda ser ¿cómo se le llaman a estas personas que están inmiscuidos en un lugar? ¿Cómo se le llaman? Un monasterio, ahí solos, ¿verdad? En un monje tibetano, ¿verdad? Como a veces lo conocemos. No hay otra forma. Ni aunque te aísles, ¿verdad? Te vayas a vivir a una isla solito, ahí tú y tu alma, ¿verdad? No te puedes salvar, si no es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay forma alguna. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. No podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ¿a quién? Ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No podía engañarlos ese hombre. Era real lo que había pasado. Y yo pienso que es real ahora en nosotros. Dios ha cambiado nuestros corazones. Nosotros no podemos negar que Dios ha transformado nuestras vidas. No podemos transformar nosotros a cualquier hombre, no. Solamente Dios es el que puede transformar el corazón del hombre. Y precisamente, ¿quién transformó el corazón de Ruth? El Señor.
Pero ella tuvo que disponerse, ¿verdad? Ella tuvo que decidir, ¿verdad? Ella tuvo que determinar en su vida, no voy a irme otra vez a mi tierra, voy a tener que despreciar ¿a quién? A mi mamá, a mi papá, ¿verdad? A mis parientes, pero voy a seguir al Señor, nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Hacer a un lado lo que nos estorbe y decidir seguir ¿a quién? Al Señor. Allá en Ruth, rápidamente vamos allá al libro de Ruth. Dice capítulo 2, dice que Ruth está pues trabajando en la tierra de Booz. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8 dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella era una gentil, era una persona que tenía una educación, una cultura, tradiciones que venían del mundo, era idólatra. Por eso es que le dice a él, ¿cómo es que estás confiando en mí? Y miren lo que dice Booz, muy interesante. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre, dejó a sus ídolos. Creo que esto fue la decisión más determinante, la decisión que Dios, ¿verdad?, tomó como clave para cambiar la vida de Ruth. Podemos ver su disposición, ¿verdad? Y por eso Booz le dice en el versículo 12, ¿verdad? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. ¿De qué? Dice, y Jehová recompense, ¿qué cosa? Tu obra, la decisión que has tomado, porque para poder hacer una obra, tú tienes que hacer una decisión antes. Tienes que decidir servir a Dios antes de que Dios pueda ver tu obra. Cambió su corazón. Cambió su corazón. Y Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estoy en el versículo 12. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Todavía, ¿verdad? Se ve la humildad, se ve la sencillez, se ve la necesidad, ¿verdad?, que ella tiene de estar bajo protección
¿verdad? Bajo la protección de Dios. Entonces vos se da cuenta de con quién estaba hablando. Versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espiar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Ya me imagino cómo se quedó la suegra, ¿verdad? ¿Cómo se quedó? Sorprendida. Dijo, ¿y ahora qué pasó, verdad? Eso se llama bendición. Espigó pues en el campo, ¿verdad? Y lo tomó y se fue a la ciudad. Versículo 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito el que te ha reconocido. Bendito el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su suegra, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Wow. Estaba siendo guiada ¿por quién? Por los consejos de su suegra, pero también de Booz. Es necesario seguir los consejos de ¿quién? De Dios. Al pie de la letra. No podemos escuchar consejos que no vengan de Dios. Para evitarnos problemas, para evitarnos situaciones complicadas en nuestra vida. No debemos estar ahí escuchando cosas que a Dios no le agradan. Escuchando cosas que Dios no aprueba. Las reprueba. Cuando nos damos cuenta, porque yo pienso que nos damos cuenta cuando hay algo que no está bien, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de eso. No participar de eso. Porque puede ser peligroso para nosotros. Pueden ser chismes, ¿verdad? Pueden ser ideas, pueden ser pensamientos, pueden ser objetivos, aún los pensamientos. Las flechas, los dardos del enemigo están dirigidos para desviar nuestra atención de Dios, para desviar la atención que tenemos para hacer las cosas bien. No es bueno. Dice, no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que tenemos que ¿qué? Reprenderlas. Abrirlas, exponerlas, ¿verdad? Para que la persona ya no siga haciendo eso. Es difícil esto. Esto no es fácil. Esto es de ponerse nuestros pantaloncitos, ¿verdad? Y decirles, está mal lo que estás haciendo.
te amo, te quiero mucho, pero no está bien lo que estás haciendo. Estás haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y vemos cómo Ruth, ¿qué fue lo que hizo? No, ella se dispuso a hacer las cosas de una manera correcta, ¿no? Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás tus pies, y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Dos consejos. El consejo de la suegra, y después va a venir el consejo de vos. ¿Dios te aconseja, hermano? Sí. Dios nos aconseja. Dios constantemente nos está aconsejando. Pero ese consejo debe de venir ¿de dónde? De su palabra, no de nuestros pensamientos. Ese es el grave error que cometemos como seres humanos. Muchas veces los consejos vienen ¿de dónde? Muchas veces, el 90%, pues, vienen de nuestra mente, vienen de la mente de otra persona, vienen de la mente de, es que él tiene experiencia, viene de la mente, no es que así, yo creo que así es la verdad, y no vienen de la palabra. Nosotros tenemos que aceptar y ubicar los consejos que vienen ¿de dónde? De la palabra de Dios, nada más. Y todo lo demás desecharlo. Decirle, Señor, mira, tengo estos pensamientos, mira, Señor, me dijeron esto, pero ¿tú qué piensas, Padre? Si no está bien, quítalos de mí. Y permíteme ubicar, permíteme saber cuáles son tus pensamientos, para que yo haga las cosas conforme a tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios, hacer las cosas conforme a los pensamientos de Dios. Su palabra es nuestra guía, ¿no? Jehová es mi luz y salvación. Pues esta es nuestra luz, nuestra salvación. Sus consejos de Dios. Voy a poner un ejemplo, así medio sencillo. ¿Cuál fue el último mandamiento que dejó Dios en la Escritura a través de Jesús? ¿O cuál fue el mandamiento que Jesús añade a todo lo que Él nos enseñó? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben qué es eso? Es tremendo, hermanos. Amarás a tu prójimo. Ese mandamiento, junto con el amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿qué dice la Escritura? Si esos dos mandamientos hacemos, has cumplido ¿qué? Toda la ley y los profetas, por si te hace falta algo. Solamente esos dos. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Wow.
Es tremendo, hermanos. Pero el amarlo no significa darle por su lado. El amarlo es que amar a Dios y dar el consejo que Dios nos da de una manera recta. Como dijo Pedro y Juan, ¿verdad? Oigan, les prohibimos, dicen los líderes de Israel, les prohibimos que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué dicen ellos? Dijeron, ya no vamos a hablar, ya no, les prometemos que ya no vamos a hablar. ¿Qué hizo Pedro? ¿A quién vamos a obedecer?